Seguimos con esta suerte de análisis de lo que ha dejado este año de pandemia, pero mirando lo otro, mirando lo que se viene. Claudio Jacqueline, prosecretario general de redacción del diario La Nación. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Daniel, ¿cómo estás? Buen día, un placer. Bien, bien, bien. Un gusto poder dialogar contigo. Lo primero que te quería preguntar, comienzo con el mismo tono de entrevista con Celia Antonini. ¿Qué te dejó a vos este año de pandemia? ¿Te cambió algo? ¿No te cambió? ¿Qué te dejó a vos este año de pandemia? Bueno, primero la sensación es que me dejó es un año de replanteo de muchas cosas, de vivencias inesperadas, de mirar hacia adentro y hacia afuera de otra perspectiva, como nunca había podido mirar, de esa fragilidad que tenemos y de la necesidad del contacto con el otro, del contacto con el afuera, de esta cosa, sensación de haber vivido en buena parte entre paréntesis y en buena parte en una reconstrucción difícil hoy todavía de saber hasta dónde llega. La verdad que ha sido de una movilización personal, más allá de las vivencias personales que cada uno ha tenido. Digo, que yo justo hace un año perdí a mi padre, y no lo pude velar, digo, ese tipo de cosas que son muy conmovedoras, pero además la vivencia colectiva, ¿no?, que ha sido transformadora en muchos sentidos, y en otros que volvemos al mismo punto inicial porque seguimos siendo en gran parte los que hemos sido siempre, ¿no? Mm, sí, ¿no cambiamos en gran medida para vos? ¿No nos ayudó a cambiar un poco esto? Bueno, cuando uno ve comportamientos sociales, políticos, colectivos, en que nos vuelven de algún punto a un punto similar, no es el mismo, no somos los mismos, no somos iguales, obviamente nunca somos iguales, pero que mantenemos un montón de cosas que reaccionamos en el fondo de igual manera. Uno Yo siempre puse en duda la idea de que esto nos iba a cambiar el mundo, por lo menos no en lo inmediato, Mm, eh, y que al final la pulsión de vida, las ganas de recuperar tiempo perdido, siempre vuelve, ¿no? Como esto que se ha estado mencionando estos días, de lo que pasaba en el periodo de entreguerras, lo que pasó después de la Segunda Guerra mm. Mundial. No somos iguales, pero tampoco somos tan distintos al fin y al cabo, ¿no? Y si mantenemos actitudes individualistas, egoístas, cierta crueldad, digo, cosas que no cambiamos de un día para el otro porque somos como somos y porque vivimos en espacios donde están regulados por instituciones altamente imperfectas, y en la Argentina me parece que eso tiene un peso todavía aún mayor, y esa imperfección del funcionamiento de las instituciones condiciona mucho más cualquier cambio positivo, por lo pronto. Ahora, esas instituciones, como vos lo decís, están inmersas exclusivamente en ese egoísmo cuasi ventajista. Están demasiado tomadas por esa necesidad del presente. Son tan frágiles, y es tan frágil el lugar que ocupan todos, que la maximización del beneficio es la búsqueda mayor de todo. Y cuando uno ve que los proyectos son más proyectos de poder y personales que proyectos colectivos, con un objetivo que esté más o menos definido, parece ser muy claro esto, ¿no? Digo, ganar elecciones, que es el mandato básico que tiene cualquier político, cuando se torna el único, o cuando se torna el único objetivo, antes que planificar cómo va a ser el gobierno, y lo vemos en el gobierno actual y lo vemos en el gobierno de Macri, Ujú. donde el propio Macri lo acaba de decir, ¿no? Dice que él hizo una campaña fake prácticamente porque no podía decir la verdad. Y volvemos al Menem Mm. del 89, y el Alberto Fernández que planteaba un proyecto que nunca cuajó y que nunca clarificó. Llegamos y vemos cuando llegamos qué podemos hacer con lo que tenemos, pero no tenemos un proyecto claro de gobierno, y
proyecto de gobierno tampoco se explicita porque el objetivo es ganar elecciones. Entonces la Argentina vuelve al mismo círculo, me parece. Ahora, ese proyecto, como vos lo decís, ¿vos crees que a la sociedad le interesa? Yo no sé si a la sociedad le interesa, pero si no se construyen, digo, yo creo que hay una sociedad que está demasiado tomada, igualmente que todos, por sus necesidades inmediatas, por resolver su vida cotidiana, cada vez más acuciante, cada vez más preocupada. Digo, un país que tiene un 50% casi de pobres y 2/3 de los niños bajo la línea de pobreza, obviamente que está tomado por la urgencia. El tema es quiénes deben construir los consensos para hacer viable alguna transformación y quiénes son los responsables. Yo creo que nunca hemos vivido como hasta ahora una democracia delegativa tan, como la llamaba Guillermo O'Donnell, tan manifiesta, en el que hay una sociedad que delega en su dirigencia política la conducción de los asuntos públicos y la resolución de los asuntos públicos y después pide cuentas, pero quienes son responsables son los que tienen que construir esos espacios, tienen que, digo, más allá de lo que le cuenten a la sociedad, también lo que se cuente hacia adentro de quienes son los dirigentes, no solo políticos, que deben ser parte de la construcción de esa base de consensos para poder resolver los problemas de fondo. Está bien, Claudio, pero entonces ahí lo que estamos viendo es un enorme problema de carencia de dirigentes, porque el dirigente al fin y al cabo no es quien está conduciendo, sino quien en realidad está detrás de la sociedad, viendo para dónde necesita ir la sociedad y camina. Nadie te está diciendo vamos a atravesar el desierto con una idea clara o para dónde ir, con un futuro promisor. Yo creo que el problema no es que atravesar el desierto con una idea clara y la explícita, sino que tampoco trabaja por esa idea de cómo va a transitar el desierto y cómo va a construir los consensos. El proyecto es cómo convenzo a la sociedad que me vea como una expectativa posible para sus deseos, necesidades y demandas, y no cómo voy a darle respuesta a esas necesidades, proyectos y demandas y con quiénes. Yo creo que está claro que hay un trabajo de doble velocidad y doble tiempo que necesitan hacer los políticos, que no lo están haciendo, digo, que están trabajando solo en una dimensión, que la de ganar elecciones, la dirigencia está en eso, y me parece que el problema de la Argentina, que con cualquiera que uno hable, coinciden que necesita reformas estructurales muy profundas, que tiene 40 o 50 años de decadencia sostenida, y que los números son elocuentes, se cuesta encontrar quien ponga sobre la mesa a acordar puntos básicos respecto de cuáles son esas reformas estructurales que la Argentina necesita para ponerle fin, o ponerle por lo menos un stop a la decadencia y empezar a pensar en un futuro de recuperación. Claro. ¿Qué se viene para este año en lo político? ¿Qué ves? Se viene una exacerbación de lo que estamos hablando porque es un año electoral, atravesado por mucha disputa, la estamos viendo, lo que estamos viendo es el comienzo del año electoral y la radicalización de los conflictos dentro de la política, de tirarse el pasado y el presente por la cabeza, pero es inexorable, es parte de todos los años políticos. Este año probablemente mediado por una enorme incertidumbre, que es que va a volver a pasar este año con la pandemia, cuánto impacto va a tener en la salud y en la vida cotidiana de los argentinos y en la economía, y cuánto de ese impacto en la economía va a impactar en lo político, y en dos grandes coaliciones que está dividida hoy la Argentina, donde el pasado sigue teniendo una enorme centralidad que el presente no ha conseguido desplazar y el futuro no alcanza a visualizarse. Si uno mira que en esta semana que pasó, la centralidad de los dos espacios políticos pasó por quienes han sido los líderes en
en los últimos tiempos, y liderazgos que siguen sin revitalizarse, pero sin perderse y sin renovarse, lo que estamos viendo es que estamos en este proceso donde todo lo único que tiene como destino es radicalizarse. ¿Cuánto ayuda a incrementar la grieta esta discusión de lo que sería hoy esta suerte de bicefalía, o que Cristina en realidad está manejando el gobierno y no tanto Alberto? Yo creo que eso juega en un papel preponderante, que es inexorable, porque la vigencia de Cristina y su pasado es de un peso tan potente que es imposible de soslayar. A eso se agrega que el desiderato de Alberto es mantener la unidad, y para mantener la unidad resignó la construcción de su propio liderazgo y de su propio peso político y específico, y en esa resignación lo único que puede emerger es la vigencia del pasado, que dificulta mirar hacia el futuro, aunque el futuro está en plena construcción y no para. Ahora, también uno puede pensar que en ese futuro hay muchos que ven que Alberto no tiene lugar. Y no digo en el futuro inmediato, digo en el futuro mediato. No tiene lugar. No deja de ser el presidente. No te olvides que él 4 años estuvo al lado de Néstor construyendo lo que también se decía el enorme poder de Duhalde. Estuvo en esa construcción, o está en otra dinámica de construcción. Néstor Kirchner estaba construyendo su propio poder político, y estaba utilizando todos los recursos y resortes que le da a un presidente la presidencia de un país presidencialista, para construir ese futuro y darle una pelea a quien lo había llevado a ese lugar, que no tenía lugar en el gobierno, por otro lado. Acá llega una circunstancia muy paradójica, que es quien lo llevó y quien de alguna manera le da el poder, también es quien se lo retasea, y que por otro lado quien le dio el poder tiene un proyecto de futuro, aunque no sea encabezado por ella misma, por Cristina Kirchner, puede ser encabezado por otros, que se llamen Axel Kicillof, Máximo Kirchner o Guado de Pedro, no importa el nombre, pero hay muchos, y esto es lo que voy, que no tienen en su agenda de futuro para después de 2023 el nombre de Alberto Fernández. Claro. Y no es que Alberto Fernández resigne a eso, porque Alberto Fernández sigue soñando con que si él lleva al país a una cierta normalidad puede tener un lugar en el futuro. Pero lo cierto es que hacia adentro de su propio espacio hay otros pensando en el futuro, y esos otros tienen el mayor capital de ese espacio. Claro. Sí, pasa por también cómo se distribuye el poder a futuro. Al fin y al cabo es como que estamos trabajando o viendo lo que es un país de una coalición, que no se dio en el gobierno anterior, cuando Macri proponía una coalición con el radicalismo, que no existió, sino es como que el presidencialismo tiene una bicefalía en la actualidad propia de una coalición. Sí, es una bicefalía bastante curiosa, donde el poder y el capital mayoritario está en manos de quien no ejerce la política y la conducción del país, Claro. Que tiene un rol subsidiario, si uno quiere, para decirlo de alguna manera, con lo cual eso le da a esa particularidad una singularidad que hace que de alguna manera haya muchas faltas de armonía, y hay una asimetría muy fuerte entre quien tiene la responsabilidad de la conducción cotidiana y quien tiene el poder político dentro de ese espacio. Y la última, Claudio, y agradeciendo tu tiempo, ¿no estarán jugando al policía bueno y malo? A ver, yo creo que hay menos, uno tiene esa tendencia a mirar porque desconfía de que haya cosas que se hacen solo tan mal por impericia, y tiene la tendencia a pensar que lo que hay es una estrategia muy pensada. Yo creo que hay en todo caso estrategias y tácticas muy diferentes que pueden llegar a tener alguna confluencia, pero que lo cierto es que no hay una coordinación y una explicitación
de esas estrategias, no tengo duda, como no la hubo, digo, cuando ahora muchos hablan de, bueno, hay que ver cuál ha sido el contrato que firmaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019 para construir esta coalición. Yo creo que nunca hubo un contrato, más que un contrato de adhesión, y que no había cláusulas en ese contrato. Es más, creo que se hablaron muy pocas cosas, porque dada la naturaleza de cada uno y conociendo a los dos personajes, yo creo que es menos lo que acordaron que lo que aceptaron, a cada una por cada uno por su conveniencia. Claudio, un abrazo, gracias por estos minutos. Daniel, te mando un abrazo, muchas gracias. Un gusto siempre escucharte. Claudio Jacqueline, gran periodista del diario La Nación, en contacto con nosotros.